Análisis de la contingencia nacional, junto al escritor y columnista Rafael Gumucio. Bien, no es inteligencia artificial, es real, de cuerpo presente. Rafael Gumucio, escritor, columnista, está con nosotros. Hoy nos dejó impactado la conversación sobre IA. ¿Tú la usas, la IA? ¿Cómo muchísimo. está? Buen día primero. Sí, me pasa Rafa. siempre con cualquier cosa, herramienta tecnológica, que yo estoy totalmente en contra, la encuentro terrible, pero soy el primer usuario. Eres adicto. Y soy adicto. Ya me estás suscrito pasó ya. con el mail, me pasó con el... Estás suscrito ya, entonces, Sí, ¿no? con el Twitter, me pasó, sí, estoy totalmente suscrito. ¿Le pides consejo a la IA? Le pido consejos. ¿De qué tipo? Esta cosa que es del médico también lo hago, que Ya. decía Somerville. Le pido consejo amoroso, les pido todo. Amoroso. ¿Sí? ¿En serio? Este es ¿Y la peligroso. chunta? Es No, peligroso. no la No la chunta, sino que tiene un sentido común. Tú sabes que hay filósofos que están detrás de qué opina la idea. Por eso la filosofía de ChatGPT es distinta a la de Claude. O sea, tienen distintas maneras de pensar. Pero sí, lo que logran es un sentido común que es bastante racional dentro de todo. Y claro, según cómo lo vas entrenando y según cuánto información tú les vas dando y lo vas entrenando, se va transformando en algo cada vez más parecido a ti, digamos, más parecido a tu. Pero es muy peligroso pero es muy adictivo. Y la verdad es que la productividad es el doble. El problema es que el problema realmente importante... Hay que usarlo como herramientas. No, el problema es la economía global, digamos, porque es, por ejemplo, los periodistas. Para un periodista es una herramienta maravillosa, pero como no hay periodismo, como no te pagan por el periodismo, entonces, ¿para qué te sirve ser un gran periodista si no va a... O sea, como las profesiones que reemplaza... Tú dices que el periodismo... No, la traducción, estoy diciendo Sí, cualquier... sí, claro. Muchas profesiones que reemplazan y que, claro, pero sigue siendo una traducción hecha por IA, sigue siendo deficiente porque en la mitad de la traducción inventa cualquier cosa y pone cualquier cosa, digamos. Sí, claro. Entonces, o un abogado, para hacer un fallo, te lo Sí, hace... todavía tiene espejismo y esas cosas. Sí, a veces, muchísimo. sí. Y lo va a tener siempre. Sí, no, solo lo que en donde poníamos el foco con Somerville recién no es la inteligencia artificial en general, que es un debate que empezó cuando creíamos que esto estaba como en laboratorio, pero ya estaba en funcionamiento, se toma mucho más rápido que la capacidad que tenemos de reaccionar. No, tiene que ver con qué tan peligroso es sistemas puntuales. Por ejemplo, Claude Mythos, que es el nuevo modelo que tenía Anthropic. Anthropic, recordemos, ¿no es cierto?, que finalmente terminó peleado con Donald Trump porque los quería ocupar como arma de guerra. Pero hoy día son los sistemas financieros del planeta los que están en alerta máxima. Y el control. Ni siquiera, y el control. Y no estamos hablando de que si tú le pediste un consejo amoroso y te fue mal, o le pediste que te ayudara en un trabajo, hay gente que se ha suicidado. Pero aquí estamos hablando de un sistema que es capaz de identificar y de explotar las vulnerabilidades de los principales centros operativos y navegadores de web en el planeta. O sea, esto es como ya otra línea. No, el control... Es otra cancha de juego. Sobre todo lo que pasa también con todos estos sistemas es que un error o un espejismo o una mentira se va repitiendo y entonces de repente un fallo que está mal hecho o se repite hasta que se transforma en una verdad, digamos. Entonces todo puede ser un error muy grande, muy peligroso. Hablemos de lo que está pasando ahora. De lo que está pasando ahora. José Antonio Kast, el presidente, hizo una cadena nacional entregando una propuesta. ¿Qué te ha parecido la performance y lo que han sido sus últimos días? A mí me parece que fue demasiado tarde. Esto debía haber sido los primeros días de gobierno, dices tú. Sí, Ya. inexplicable que no, porque se supone que estaban preparados, que habían trabajado, que habían hecho todo esto. Y los primeros días del gobierno esto habría pasado bien, habría sido un buen proyecto, la gente lo hubiese quizá aplaudido, encontrado su razón, pero dejaron crecer una sensación que hoy en día es casi imposible, que es la sensación de privilegio, de que esto es para los ricos, que esto no es para los pobres. ¿Tú crees que eso se instaló ya? Se instaló totalmente. En la misma semana sale el patrimonio de los ministros, digamos. Es bien impresionante que a mí lo me del pareció patrimonio. absolutamente, bueno, me sentí tan pobre que ya me dan ganas de ir Te sentiste miserable. pero sí, bueno, lo de la Lincoln lo puedo entender porque es en Estados Unidos, 57 millones de dólares, no sé qué está haciendo la Universidad Austral, la pobre, o sea, yo que ella Más admirable todavía, ¿no? Sí, más admirable o más, o no sé, porque no lo entiendo. Pero otros ministros, una cantidad irracional de dinero que me parece,
¿Y cuál es el problema con tener plata? No, pero que después tú llevas un mes hablando de austeridad, recortándole la hora de almuerzo a los funcionarios. Entonces ya ese discurso quedó como muy instalado, la idea de esta gente no son austeros, son avaros, y son avaros con nosotros y no con ellos. Digamos. Sí, solo para hacer un punto. Las declaraciones de patrimonio y de intereses del gabinete de José Antonio Kast, que fueron publicadas en Info Providad, muestran que hay un patrimonio alto y diversificado, por ejemplo, sobre todo en carteras inmobiliarias y en inversión. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, es el que lidera lejos este patrimonio superior a los 100 millones de dólares. El apellido está bien puesto en ese caso, porque Mas tiene mucho más. Tiene más que todo. Claro, no, sí, en realidad. El hombre más. Pero claro, a mí no me impresionó que Pérez Maquena tuviera el patrimonio que tiene, porque fue el gerente general pero señor Macio no lo tenía en mi radar de los hombres más ricos o los hombres ricos de este país. No son los más ricos de este país, pero quiero decir, queda como la idea de que aquí hay un gobierno de gente que ya tiene resuelto su vida y que está haciendo esto por bondad o por alguna que está haciendo una especie de trabajo voluntario. Pero lo opuesto que se le decía del gobierno anterior, que los ministros que no habían trabajado un día a nadie, que no igual que el primer sueldo que recibían, claro, pero es el mismo fenómeno al revés. Eso. El fenómeno de los que nunca han trabajado y no saben lo que es ganar un sueldo. Exacto. El fenómeno de los que tienen tanta plata que tampoco saben lo que es un sueldo. Entonces, pero el problema, porque sí, ¿por qué no entonces? Claro, no, pero el problema es saber qué es ganar un sueldo, cómo llegar a fin de mes, cómo sobrevivir con hijos. Ese problema, pareciera que hay pocos ministros, yo creo que Alvarado lo supo alguna vez y por lo menos lo está hablando, García Ruminot de alguna forma, pero otros parecieran no tener ese problema. Entonces, cuando te hablan de autoridad, eso yo lo dijimos al comienzo, digamos, y se ha hecho realidad, que es ¿quién me está hablando de austeridad? ¿Quién me está diciendo? Dorothy me está diciendo que estoy gastando mucho, yo a ella le creo porque es Dorothy, pero si viene un señor más a decirme, hoy está gastando mucho, y uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Con qué cara me está diciendo? Entonces, es todo anuncio que pueden ser buenos o malos. Yo creo que es un anuncio que también es esperable, digamos, y algunas cosas son bastante positivas, otras no tanto. Llegan demasiado tarde porque se instaló este ambiente. Lo otro que está pasando también, creo yo, que es bastante... Ahora también es cierto que si el gobierno no lo hubiese presentado de inmediato, se estaría criticando que era impulsivo, que tendría que haber amarrado y abrochado primero apoyos parlamentarios. Pero, o sea, que por sí, que por no. Sí, pero la oposición no tenía un relato antes. No, ahora tiene un discurso. Tiene esa narrativa, tiene esa frase. Esa frase. No es que tenga una estrategia... No, por supuesto, no tiene nada, pero tienen la idea del privelegio, tienen la idea del almuerzo del presidente, que a mí me parece una nimiedad, todo esto es una conversación muy... Como decía Martita Larrechá, que era ordinario. Era ordinario. De una ordinaria atroz, la crítica al pero almuerzo. todo tiene que ver con ese contexto, de que a mí me están pidiendo apretar el cinturón y no lo estoy haciendo. Entonces, creo que lo hicieron tarde. Creo que también algo que está pasando, porque cuando lo hubiesen hecho los primeros días, ya estaba instalado el diagnóstico que el gobierno tenía sobre la realidad, ya estaba instalado en el país. Y todo el mundo decía, el diagnóstico de José Antonio Kast es acertado. Hoy en día eso hay muchas dudas. Pienso, por ejemplo, en la narrativa de la emergencia. La narrativa de la emergencia hoy en día, ¿en qué quedó? El problema de los venezolanos en Chile o de la inmigración en Chile, ¿es el principal problema de Chile? Yo no escucho a nadie hablar de este tema ya. Ahora no. Ya no existe, ya como que los venezolanos... Se habla poco de delincuencia también, ¿eh? Poquísimo de delincuencia. Antes partíamos diciendo cuántos portonazos, ahánto... Ahora... pero y sigue habiendo, digamos. Sí. Pero la ministra Steiner, que es la ministra que todo el mundo espera que llegue, que no llega, la señora que no llega nunca, hizo una redada gigantesca. Esa redada gigantesca, que fue lo primero que ha hecho más o menos en el sentido de lo que se esperaba. 30 puntos en la capital. ¿Qué es lo que fue? Hubo manifestaciones, hubo asesinatos, hubo guerra, hubo metrallazos, fue una cosa que parecía Suiza, digamos. O sea, hubieron, por supuesto, había gente que tenía... Hubo 172 detenidos con 13 personas que tenían deuda con la justicia. La mayor parte tenían problemas de licencia de conducir, algunos tenían deuda con la justicia. No, algunos... Peor, sí, pero algunos. Sí, pero te digo que no es nada que... No es... No pillaron al líder del Tenderagua, no. Pero la sensación quizás, o la señal que quiso dejarse, supongo, sí, pero te quiero decir que esto no es
un país en emergencia. Que sí, yo creo que sí la sigue existiendo, por ejemplo, en el crimen organizado, lo que estamos hablando en Coyipulli, como actos de violencia irracional en los colegios, gente que anda con motosierra en entierro, por supuesto que eso sí existe, pero el problema de la inmigración en Chile descontrolada ya no es un problema. El problema de la delincuencia desatada tampoco pareciera ser un problema ya. Entonces, la narrativa de emergencia, no sé, hay problemas hay problemas profundos de Chile que no se hablaron nunca en la campaña, que son educación, que son nuestra posición internacional en Chile. ¿Qué va a hacer Chile con Trump? ¿Qué va a hacer Chile? Oye, pero pasaste por Steiner, ¿puedo volver ahí? Sí, voy a pasar. ¿Tú crees que va a salir de ese, fue un mal comienzo y después se va a levantar, o sientes que está perdido, es caso perdido, por así decirlo, desde el punto de vista de recuperar la imagen, el control de la agenda, etcétera? Yo no traje mi bola de cristal, pero... Tú ya para preguntarle. Pero sí yo tengo un buen parámetro de futuro que es Carter, digamos. Carter no hace nada que no lo haya pensado estratégicamente. Y si Carter se lanza de esa manera contra Tina Steiner es porque sabe que tiene agua en esa piscina. Y que esa piscina que está frágil la ministra. Sí, y que esa agua en la piscina no la tiene solo en la oposición, sino que también dentro del gobierno. Sobre todo. Entonces que sabe que lo que está diciendo no va, no creo que Carter lo apoye, pero y la sensación muy clara en los expertos de seguridad y en la gente que está en el sector es que fue un comienzo muy fallido, que no está, por supuesto que puede recuperar la agenda, pero como te digo, ese gran redada dio sensación de normalidad, y no sé si hubiera habido tiroteo en la redada, quizás habría sido bueno para ella, digamos, pero como yo la gente dijo, se entrevistaba ayer para mi podcast Conversaciones sin Pauta Carolina Toa, que fue parte de las personas que tuvo que llevar adelante toda la implementación para instalar el Ministerio de Seguridad, y decía, está bien las redadas, salir a la calle, pero el ministerio mismo fue pensado no como una comisaría móvil, sino que está pensado como una instancia, ¿no?, que tenga unidades estratégicas para seguir pistas del delito, para analizar datos, para poder juntar datos. Esa unidad estratégica fue desarmada, que estaba además dictada por ley. Entonces también hay un salto respecto de las leyes con las cuales fue aprobado el Ministerio de Seguridad. Pero hay que decir también que si hoy día el gobierno sacara a la ministra Steiner o a la vocera del gobierno, todo el mundo estaría diciendo derrota, no alcanzó a durar, pero el gobierno tiene claro de eso, de que no puede abrir que no quiere abrir ese flanco. Bueno, pero tiene que preguntar. Entonces, al final, como decía recién Gerardo, es como por una o por otra. No, bueno, pues si el gobierno en Chile es un horror, yo por eso no se lo deseo a nadie, digamos, es una cosa horrible, pero ya tú estás en el gobierno, digamos, no puedes retroceder, digamos. Pero sí siempre es interesante pensar qué diría yo si fuera oposición. En el caso del almuerzo, que es ridículo, digamos. Imagínate si el almuerzo lo hubiese hecho Boric con sus compañeros de universidad. Sí, de eso se ha dicho poco. Y hubiese comido tártaro de tomate, que yo no sé, todavía quiero saber cómo es eso, pero habría sido horrible si el ministro de Seguridad de Boric hubiese hecho lo que hizo Steiner en los primeros días, digamos, también habría sido horrible. Entonces, hay que pensar un poco cómo se vería desde fuera el asunto. Ahora, yo creo que veo también no es ninguna política inteligente de ningún ministro de Seguridad pelearse con sus policías o dejar en desconfianza a sus policías. A veces algunos ministros de Interior regaloneaban una policía por la otra. Generalmente en Chile regaloneaban a carabineros sobre la PDI, después la PDI sobre... Pero dejar a las dos descontentas no es una buena idea. Pero digamos, para poder matizar, porque en la vida siempre es bueno... Hay matices. De dulce a gras. Hay también, ¿no es cierto?, hoy día una mega reforma que está puesta en el Congreso, que ha generado un enojo enorme en la oposición, que en la encuesta académica de ayer mostraba, ¿no es cierto?, que está empatado, o sea que se va a polarizar la discusión también allí, pero que hoy día son pocas las personas en la oposición que creen que se va a poder detener, porque al gobierno le faltan 2 votos. Y esa reforma es también, ¿no es cierto?, o podría ser un triunfo importante para el gobierno, porque con eso organiza... ¿Cuál es la reforma? La mega reforma miscelánea. Sí. Y eso puede ser, un traspié
originario, digamos, que le afecte todo el resto del gobierno, o el paso un paso muy grande para instalar el gobierno pero que ellos... lo que yo estoy diciendo es que si esa mega reforma lo hubiesen hecho los primeros días, habría, como te digo, es imparable la reforma, porque no hay votos para pararla. Y habría sido habría sido 2 goles en vez de 1, digamos. Ahora va a ser un gol, sí. Eso, porque probablemente se apruebe, por número de votos. Y quizás iba a tener yo creo que algunas cosas van a ser de beneficio, por lo menos rápido. Va a haber algunos puntos de crecimiento, no sé si a la velocidad que se espera, pero en algún momento van a haber frutos. Pero este gol, que es un gol, por supuesto, este gol que estaba preparado, que ya esta era una estrategia que estaba lista, esto podría haber en el momento adecuado, podría haber sido el doble. Y está un poco frenado por este mes de chascarros y de errores y además por la dificultad de comunicarlos, digamos, porque no están los ministerios ajustados a comunicar esta mega reforma, digamos, y de hecho al revés. Hay lo primero que subimos es que el Ministerio del Interior y la Secretaría General del Gobierno no le gustaba la mega reforma de la presidencia. O sea que tenían un punto de diferencia con el tema de las becas, digamos, del tema del... Hoy tenemos que ir cerrando. Yo quería conocer tu mirada del encontrón entre el Papa y Trump. Bueno, ¿Lo puede hacer en 30 segundos? Trump es maravilloso cómo logró resucitar al Papa. El Papa era bastante gris, nuestro Leo. Bastante gris, bastante apagado. Un Papa como muy estudioso, pero medio pavo, digamos. Y Trump lo transformó en un gran pontífice y un gran Papa. Y realmente esa es una de las magias que tiene Trump. Y haber transformado la pelea entre él y el Papa. Debo decir que nadie gana la pelea contra el Papa. Contra un Papa se puede ganar, pero contra el pontificado no se gana. Lo mismo pasa con Persia. Se puede ganar contra Persia, pero a la larga siempre Persia gana. Ayer estaba en África el Papa y dijo, bueno, espero que las guerras las comienzan los tiranos, dijo. Hoy día, en las últimas horas más bien le preguntaron, hay muchos, Irán está colgando gente. Y dijo Trump, bueno, avísenle al Papa. Bueno, la verdad es que Irán se la ha sacado de todo este asunto gracias a Trump y gracias a Netanyahu, sobre todo, se la ha sacado muy barata. La verdad es que se han colgado gente, llevan miles y miles, una matanza absolutamente increíble. Y Irán se la ha sacado barata y la verdad es que se lo debemos a Netanyahu, que ha conseguido, como siempre, ayudar a tiranos y fomentar a terroristas, digamos. Eso es su única verdadera pasión. Rafael Gumucio, te agradecemos. Llegó incendiario y día, Rafael. Llegó incendiario. 8:52 de la mañana. Sé que ya está consultando. Sí, te cambiaste de inteligencia artificial, se nota.